Buenos días, profe. Hola, profe, buenos días. A ver, yo pongo 2000. Buenos días. Bien, entonces vamos a continuar con la clase. Mi clase es closet, ¿cierto? Entonces, habíamos dejado una tarea muy chiquita que consistía en resolver dos preguntas de módulo, ¿cierto? Que vamos en la 7 y la 8, como el acuerdo. Entonces, vamos a revisar a ver cómo nos queda con eso. Profe, se te escucha muy bajito. Espérenme un momento. ¿Ahí ya me escuchas mejor? ¿Qué tal? Es que, Sí, ahí ¿sí? ya, mejor. Listo. Sí, Bueno, señora. alzar un poquito más la voz. Espérenme que ya está cargando, no se pueden dar cuenta. Listo, entonces habíamos quedado ahí en la 6, ¿cierto? Y dijimos, bueno, de tarea trabajé en la 7, que es un tema que evidentemente ya desarrollamos, y la 8, ¿listo? Entonces, pues ahora acá. La pregunta número 7 dice, vertemos agua en una probeta, ¿cierto? Ya revisamos que es una probeta, les mostré en el laboratorio virtual de densidad y demás. Entonces, vertemos agua en esa probeta hasta que llegue la marca de 300 mililitros, que recuerden equivale a 300 centímetros cúbicos, ¿listo? Luego dice, bueno, usted tiene la probeta con 300 mililitros de agua. Ahora sumerge en ella una piedra de forma irregular, la pone adentro. ¿Qué va a pasar cuando usted pone dentro de esa piedra? Pues observa que el nivel del agua sube, ¿cierto? Y acá dice que subió hasta 350 mililitros. Si la masa, nos están dando la masa, ¿cierto? Dice, si la masa de esa piedra es de 220 gramos, ¿cuál es su densidad? Entonces, nos están pidiendo que hallemos la densidad, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué habría que hacer? Pues aplicar la ecuación o los cálculos que habíamos revisado en la clase, donde decíamos densidad es igual a la masa dividido en el valor del volumen, ¿cierto? Porque ya teníamos la ecuación, lo trabajamos en el laboratorio virtual y revisamos como cuáles eran esos cálculos. Entonces digo, bueno, pues yo quiero saber qué es igual la densidad. Y ahí me dicen cuál es la masa, ¿listo? Micrófonos cerrados para no generar interferencia, gracias. A menos de que haya una participación, pues levantamos la mano y ahí esto nos avisa, bueno. Entonces, ¿qué digo? Pues esa densidad va a ser igual al valor de la masa que el ejercicio me lo está dando. Dice 220 gramos. Dividido en el valor del volumen. ¿Cuál será el valor del volumen? Entonces recuerde que tenía 300 mililitros de agua
y subió, cuando sumergí la piedra, subió a 350. Entonces, la diferencia, ¿cierto? De lo que tengo al final con lo que tenía inicial, me dice el volumen de la piedra. Entonces, en este caso serán 50 mililitros o centímetros cúbicos, porque recuerden que es equivalente. ¿Listo? Entonces, luego simplemente, ¿qué habría que hacer? Pues generar la operación que corresponde. Y 220 dividido en 50 nos va a dar 4,4 gramos. En este caso, bueno, como ahí decían centímetro cúbico, pues ponerlo en centímetro cúbico. Entonces acá los mililitros en centímetro cúbico, porque el resultado o la respuesta está en centímetros cúbicos. ¿Listo? ¿Qué dices? ¿Sí Profe, o buenos días. tienen alguna duda? Hola, Laura, dime. Profe, acabé de entrar. Sí, acabamos de empezar. Estamos resolviendo Ok. el punto 7 que teníamos de tarea. ¿Listo? Entonces estamos Bueno, contando básicamente que en ese punto simplemente había que hallar la densidad y que es un tema que ya habíamos trabajado en la clase, donde habíamos dicho para hallar la densidad hay que tener el dato de una masa y dividirlo en el dato del volumen. Y pues ahí en la descripción del ejercicio nos dice que la masa de la piedra es de 220 gramos y que el volumen pues se determina teniendo en cuenta la cantidad de agua que tenía inicial y hasta dónde subió el nivel del agua cuando sumergimos la piedra. Razón por la cual 220 dividido en 50 me va a dar la opción de que la respuesta correcta, pues en este caso es la B, 4,4 gramos por centímetro cúbico. ¿Listo? Y es un tema pues que ya habíamos desarrollado dentro de la clase. Vamos a leer la 8, que es otra que estaba de tarea. Entonces, la pregunta 8 dice, la fuerza gravitatoria, es decir, la fuerza de atracción, y recuerden que la mencionamos cuando hablamos acerca del peso, dice, entre dos cuerpos es tanto mayor. A, cuanto mayor es la masa de ambos cuerpos y menor la distancia que la separa. O sea, hay mucha masa y además están muy cerca. Entonces, ¿será que hay mucha atracción o no? B, cuanto mayor es la masa de ambos cuerpos y la distancia que los separa. O sea, tienen una gran masa, pero están distantes, están alejados. O C, cuanto menor es la masa de ambos cuerpos, entonces hay poquita masa, ¿cierto? Mucho más pequeño, y menor la distancia que los separa. Entonces, allí, ¿cuál sería esa opción correcta? ¿Qué dicen? ¿Qué dirían? ¿Qué pusieron? La A, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la A? Pues porque a mayor masa, mayor atracción. Y lo veíamos cuando hablábamos de el peso, ¿cierto? Entonces, a mayor masa, mayor atracción. Y si además están muy juntos, pues evidentemente es porque hay mucha atracción. ¿Listo? Entonces ahí esas eran las respuestas para las dos preguntas de la tarea que debieron pues haber hecho. Espero que les haya ido bien ahí con eso. Entonces vamos a continuar por acá. Nos corresponde hablar acerca de o retomar el concepto de átomos, ¿listo? Entonces recuerden que nosotros primero hicimos como un recuento histórico acerca de la química y cuando hablamos del periodo griego específicamente, dijimos, es que los griegos, cuando estaban preguntándose sobre de qué está hecho el universo, ellos propusieron, ¿cierto? Primero que de cuatro elementos, pero después alguien dijo, no, vea, la materia o todo lo que está en el universo está formado por átomos. Ellos propusieron la idea. ¿Listo? Ellos propusieron la idea. Y entonces, esa idea quedó ahí porque luego surgió pues todo lo que habíamos ya mencionado de la alquimia, del desarrollo de la química moderna y demás. Hasta que un señor, el señor John Dalton específicamente, dice, oiga, venga, esta gente por allá en Grecia había dicho que todo en el universo estaba hecho de átomos. ¿Qué tan cierto será eso? O la pregunta más bien era como, y bueno, ¿y cómo eran los átomos o cómo son los átomos si realmente es de lo que está hecho? Laura, no te preocupes. Bueno, pero sí, yo dije que la pregunta 7 y la pregunta 8 eran de tarea, sin embargo, pues ya las resolvimos ahí, como te diste cuenta. Lo importante es que lo vayan marcando ahí en el módulo. Bueno, entonces,
Como les estaba diciendo, entonces el señor John Dalton dijo, bueno, lo importante sería saber, bueno, ¿y cómo son esos átomos? Y si es verdad que definitivamente están formando todo en el universo. Entonces, vamos a, en un primer momento, observar un videíto, luego les voy a ir explicando también algunas cosas dentro de ese, ahí también hay como un recorrido histórico importante porque ha venido cambiando, ha ido cambiando. Y como creíamos o como creyó John Dalton en un primer momento propuso que eran los átomos y a cómo, digamos, los identificamos y reconocemos en la actualidad. Bueno, entonces, por favor, presten atención acá. Primero habría que saber qué es, ¿cierto? Eso, y ya luego miramos entonces ese recorrido histórico. Los átomos son tan pequeños que no se pueden ver a simple vista, pero si sigues mirando, podrás verlos y saber qué son. ¿Quién puede identificar algo muy pequeño? Lo más pequeño que se puedan imaginar. ¡Una hormiga! Hoy vamos a hablar de algo mucho más pequeño aún. Algo que ni siquiera se puede ver en el microscopio común. Los átomos. ¿Átomos? Toda la materia que nos rodea, viva o no viva, absolutamente todo está compuesto por átomos. ¿Y qué son? Partículas. Se los llamó átomos porque durante mucho tiempo se pensó que eran lo más pequeño que existía y que no se los podía dividir más. Pero en el siglo XX se descubrió que los átomos estaban formados por partículas todavía más pequeñas. ¿Y qué partículas forman un átomo? Los átomos están formados por un núcleo y por unas partículas que todo el tiempo están alrededor de él y que se llaman electrones. Dentro del núcleo, cada átomo tiene un número de otras partículas llamadas protones y neutrones. ¿Y por qué estas partículas se mantienen unidas y no se separan? Porque tienen encerrada mucha energía. ¿Y los átomos son todos iguales? No. Hay átomos que tienen más y menos electrones, protones y neutrones. Y cada uno de ellos son muy diferentes entre sí. Para clasificar y estudiar a todos los átomos conocidos, se los agrupó en una tabla que se conoce como la tabla periódica de los elementos. Allí van a encontrar desde átomos muy conocidos como el oxígeno o el hidrógeno, hasta otros con nombres tan raros como praseodimio o wolframio. ¿Y qué significan los números y colores que hay en la tabla? El número es la cantidad de protones que tiene cada átomo en su núcleo y se llama número atómico. Los colores indican que algunos átomos se pueden agrupar por ciertas características y por sus propiedades. Estos grupos tienen nombres diferentes: metales, no metales, metaloides y gases nobles. ¿Qué estás leyendo, mamá? Una nota sobre la construcción de un nuevo submarino nuclear. Es increíble. Dice que puede estar hasta un año debajo del agua sin necesidad de cargar combustible. Es que es un submarino atómico. Entonces el combustible no es a base de petróleo, sino que usa materiales especiales como el uranio. La energía atómica permite extraer muchísima energía. Por eso es que el submarino puede navegar mucho tiempo sin necesidad de cargar más combustible. Me pregunto, ¿qué hará la gente dentro del submarino tanto tiempo? ¿Listo? Entonces, mira, básicamente lo que les decía, ¿cierto? Importante primero, pues saber qué es un átomo, ¿cierto? Entonces, un átomo es el componente o la unidad principal de eso que hemos venido estudiando como materia. Entonces, es la unidad, podríamos decir, estructural y funcional de la materia, ¿cierto? Es muy pequeñito, entonces evidentemente a simple vista no lo podemos ver, con un microscopio común tampoco lo podemos observar. Pero en la actualidad, ¿cierto? Hemos podido ya hacer muchos más avances, tanto que reconocemos, por ejemplo, la organización del átomo. En un primer momento, cuando se propone la palabra átomo, recuerden, los griegos decían que era algo que era indivisible, que era indestructible, que no se podía romper, que no se podía dividir. Eso pensaban en ese momento. Hoy en día eso ha cambiado un poco. ¿Por qué? Porque entonces sabemos que sí hay una subdivisión de esos átomos, ¿cierto? Entonces ellos están formados por un núcleo donde hay unas partículas específicas conocidas como protones y neutrones
y alrededor entonces hay otras partículas conocidas como electrones que tienen carga negativa. El punto es que ya no es tan indivisible, ¿listo? Sí se puede dividir, tiene unas partes, un núcleo, una corteza, tiene unas cargas positivas, unas cargas neutras, unas cargas negativas, y a medida que venimos avanzando viene precisamente como encontrándose mucha más información. Entonces, por ejemplo, que esas partículas que están en el núcleo están formadas por algo que se llaman quarks, que les otorgan precisamente la masa y la capacidad de estar ahí unidos. Entonces, digamos que ha venido, ¿cierto? Hemos venido estudiando y determinando qué es el átomo como unidad fundamental y funcional de la materia, ¿listo? No todos los átomos son iguales. Entonces, ¿cuál es la importancia de estudiar los átomos? Pues porque los átomos son los constituyentes principales, ¿cierto? De la materia. ¿En qué nivel? Que a partir de átomos voy a poder formar lo que conocemos como los elementos químicos, que la información de cada uno de esos elementos aparece condensada en un esquema que conocemos como la tabla periódica de los elementos químicos. ¿Listo? Ya más adelante vamos a ir profundizando en ello. El punto es entonces que esos átomos y sus diferencias entonces permite formar lo que conocemos como los elementos, y esos elementos van a conformar entonces la materia. ¿Listo? Pero entonces no siempre se ha creído o se ha conocido o se ha reconocido que el átomo es así, que tiene esa subdivisión y que tiene esas partículas. ¿Listo? De ahí entonces que hablemos acerca de algo que se denominan los modelos atómicos. Un modelo es una representación, ¿cierto? Un modelo es una representación de cómo se cree que se organiza alguna estructura o cómo funciona alguna estructura. Entonces, eso ha venido cambiando a lo largo de la historia, lo que les decía. El primero en retomar el concepto de átomo, pues fue el señor John Dalton, ¿sí? Pero posterior a esto empiezan a darse muchos más descubrimientos. La electricidad fue un descubrimiento súper importante que transformó la concepción del átomo y cómo era la forma en que creíamos que eran los átomos. Y así a medida que se va avanzando, entonces la forma de esos átomos también ha venido cambiando, ¿listo? Entonces vamos a revisar acá de manera muy gráfica cuáles son esos modelos atómicos, cómo ha sido ese transcurso histórico y las distintas formas y hasta cómo sabemos o conocemos hoy en día qué es el átomo. $7,000. $7,000 es lo que gana un... En el siglo V a.C., Leucipo afirmaba que la materia podía dividirse en pedazos cada vez más pequeños hasta llegar a un punto en que ya no podía dividirse más. Demócrito llamó a este pedazo átomo, que significa sin división o indivisible. El primer modelo atómico fue de Dalton en 1808, quien rescata las ideas de Leucipo y Demócrito, en el cual explica que el átomo es como una esfera sólida indivisible. Para el año de 1897, Thomson dijo que el átomo era una esfera la cual tenía una carga positiva y además tenía incrustados unas partículas llamadas electrones con carga negativa. Este modelo atómico también es llamado modelo de pudín de pasas. En 1911, Rutherford comprueba que el átomo no era una esfera, sino que se encontraba hueco, y en el centro se encontraba un núcleo con una carga positiva y los electrones con carga negativa se encontraban girando sobre el núcleo. A este modelo atómico se le llama también modelo planetario. En 1913, Bohr concluye que en el núcleo del átomo se encuentran dos tipos de partículas, unas con carga positiva a las que llamó protones y otras sin carga a las que llamó neutrones, y alrededor de este núcleo se encontraban los electrones con carga negativa, los cuales están girando en órbitas circulares o niveles de energía bien definidos, y llamó electrones de valencia a los electrones que se encuentran en la última capa o nivel de energía, los cuales son los encargados de unirse con otros átomos y les proporcionan sus características particulares. En 1916, Sommerfeld argumenta que las órbitas o niveles de energía de los átomos son elípticas y no circulares, y además existían subniveles dentro de los niveles de energía. En 1924, Rödinger plantea un modelo matemático también llamado modelo cuántico ondulatorio. No se puede saber con exactitud la ubicación del electrón y por lo tanto él habla de nubes de probabilidad en donde podríamos encontrar a los electrones. Y finalmente el modelo actual surgió en 1928, propuesto por Dirac-Jordan, que es un modelo mecánico cuántico en donde ya no se habla de órbitas, sino de orbitales, que son regiones en el espacio en donde la probabilidad de encontrar a los electrones es máxima. Interesante, ¿no? A cierta ciencia.
¿Listo? Entonces, miren, básicamente un poquito lo que veníamos hablando, ¿cierto? Entonces, en el siglo V antes de Cristo, los griegos proponen la existencia de los átomos para explicar de qué está formado el universo. Entonces, él decía, es que llega un punto donde uno como que intenta ser más pequeñito, y llega un punto donde ya no sucede, ¿cierto? Entonces, por eso la palabra átomo, sin división o indivisible. ¿Listo? Eso como aporte de dónde proviene la palabra átomo. Sin embargo, ¿quién retoma las ideas? Como les decía, el señor John Dalton. ¿Listo? Y entonces Dalton propone una primera forma o un primer modelo para los átomos. ¿Cómo serán los átomos? Entonces él decía, mire, yo creo que los átomos son esferas duras, rígidas, compactas, sólidas, indivisibles. Sí, los griegos decían que eso era indivisible y eso tiene, digamos, una muy buena explicación y una buena razón, porque no se destruyen, ¿cierto? La materia continúa allí transformándose y es gracias precisamente a que esos átomos son indivisibles e indestructibles. Entonces les da la forma de una esfera sólida, rígida, como les decía, y compacta. Pero entonces se vienen dando varios descubrimientos, por ejemplo, la electricidad. Entonces, a lo cual, por ejemplo, el señor Thomson dice, oigan, no, esperen, todo esto de la energía es importante también para explicar a los átomos como unidad constituyente de la materia y de todo lo que existe en el universo. Razón por la cual, entonces, pues los átomos también deben tener energía. Entonces van a tener una carga positiva, ¿cierto? E incrustados en ellos unas cargas negativas. Se conoce como el pudín de pasas porque él decía que era como cuando uno hacía una torta. Entonces, toda la parte positiva era como esa masa, ¿sí? Y las uvas pasas iban a ser los electrones, las cargas negativas. Y eso explicaba, por ejemplo, fenómenos de atracción, de electromagnetismo. Entonces empezó a funcionar pues mucho mejor que el modelo anterior, razón por la cual se fue cambiando. Entonces, listo, funcionó durante un tiempo hasta que, ¿cierto? El siguiente señor dice, bueno, es que hay que darle otra organización al átomo. Buenos días, porque no es tan compacto, ¿sí? Resulta que tiene una gran parte de zonas vacías, ¿sí? Y adicional a eso, un descubrimiento súper importante, tiene un centro, tiene un núcleo. El núcleo atómico empieza a ser importante para lo que hoy en día se conoce como la energía nuclear, que es un poquito lo que nos mencionaban en el video, en el primer video, ¿cierto? Cómo utilizar la energía que está concentrada en el núcleo para poder generar pues otras cosas, como por ejemplo un submarino que dure un año sumergido, ¿sí? Sin necesidad de combustibles como gasolina o nada que provenga de petróleo. Entonces, claro, cuando él propone la existencia del núcleo, pues se vuelve mucho más importante este modelo atómico. Entonces, él dice, hay un centro, hay un núcleo con unas partículas allí que tienen concentrada mucha energía y el resto es mucho espacio vacío donde están girando en órbitas las cargas negativas, que serán los electrones. Funcionó durante un tiempo también, ¿cierto? Hasta que entonces el señor Niels Bohr, que era estudiante de Rutherford, le dijo, vea, profe, ¿sabe qué pasa? Que yo creo que su modelo está un poco desordenado, ¿sí? Porque es que el modelo de Rutherford se conoció como el modelo planetario, que tenía un centro y alrededor giraba, ¿cierto? Similar pues a la organización del sistema planetario. Pero entonces Bohr dijo, pero así no funciona el sistema planetario como tal, no son órbitas locas desordenadas. Entonces yo creo que sí está el núcleo, donde están los protones y los neutrones, pero que las órbitas realmente son circulares, van como en niveles de energía. Entonces le dio como una nueva organización. Hizo esa transformación de órbitas desordenadas a órbitas circulares, representando niveles de energía. Y empezó a funcionar también. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las partículas principales del átomo. Luego entonces, ¿qué tenemos? Que básicamente el señor Sommerfeld, ¿cierto? Dice, miren, no todas las órbitas son circulares como tal, hay algunas órbitas que son elípticas y eso puede explicar fenómenos como la propagación, por ejemplo, de la luz, del sonido, ¿sí? Entonces no necesariamente tienen que ir en una misma dirección, básicamente. Y claro, pues también explica otras cosas, entonces listo, este va a ser el modelo. Pero no fue así, ¿cierto? Luego viene el señor Schrödinger, que era físico y matemático también, y él propone un modelo cuántico ondulatorio. Y es que básicamente no es tan cierto que usted pueda decir, aquí está el electrón, porque es que las partículas subatómicas están en movimiento todo el tiempo, ¿sí? Y eso era importante. ¿Cómo así que se mueven en ondas? O sea, mientras yo digo que un electrón está aquí, ya está en otro lado, se van desplazando.
Entonces, eso también fue muy importante, el saber que las partículas subatómicas tienen movimientos. Luego, cuando hablamos del modelo actual, hablamos de Dirac y Jordan, hablamos del modelo mecánico cuántico. Entonces dice, vea, sí, el núcleo definitivamente es cierto. Hay un centro, hay un núcleo, hay unas cargas que generan mucha energía ahí, que son los protones y los neutrones. Pero realmente no es que hayan unas órbitas como tal definidas, ni circulares, ni elípticas, sólidas, no, nada de eso. Lo que tenemos son unas regiones del espacio que se conocen como orbitales atómicos, que tienen distintas formas y que básicamente lo que se vuelven es como la probabilidad donde yo pueda encontrar un electrón. Es que no podemos decir, no, es que no sé dónde hay un electrón y ya, sino que tengo que buscar cómo explicarlos y cómo estudiarlos, porque el hecho de que los electrones estén en el exterior, ¿cierto? Significa que tienen una importancia y más adelante vamos a empezar a ver eso. Laura me dice que se escucha entrecortado. ¿Qué dicen ustedes? A ver si de pronto es la ubicación de Laura. Ya he venido subiendo un poco más el tono de voz. Ahí se escucha bien. Listo, Daniel, gracias. Laura, hay que ubicarse mejor. Listo, de pronto allí, porque ya, digamos, hemos subido el volumen de la voz lo más que se puede y de pronto está entrecortado por la posición en la que estás o el lugar donde estás, entonces revisa, por favor. Entonces, lo que les decía, ese modelo atómico actual, conocido como el modelo mecánico cuántico, habla entonces de regiones del espacio donde es probable encontrar un electrón para poderlo estudiar teóricamente mejor, para poder decir, vea, es que hay un electrón acá en esta zona, en este nivel, y eso hace que un elemento se comporte de esta manera. Entonces, que sean metálicos o que sean no metales, que tengan el estado de la materia sólido o gaseoso. Entonces, era importante empezar a dar una explicación, ¿listo? Y pues ese es el modelo atómico actual, básicamente, ¿listo? No sé si hasta ahí de pronto hay alguna pregunta. ¿Qué dicen? ¿Quedó claro? Listo, por ahora es muy teórico, ¿no? Estamos contando precisamente cuál es el concepto de átomo, cuál es su importancia, cuáles son sus niveles atómicos. Yo quería mostrarles uno. Pero ahora no encontré. Este. Entonces, miren cómo explica el modelo atómico actual lo que va sucediendo en un átomo. En Albion no importa a dónde vayas o lo que hagas, tu montura te acompañará en el viaje. Quizá elijas el buey. Entonces, miren, lo que se menciona allí es justo esto. Hay un núcleo y esos orbitales atómicos tienen formas distintas en los cuales se van guardando y se van albergando los electrones. Entonces, a medida que tengo más orbitales atómicos, pues voy a poder guardar más electrones, ¿listo? Y eso hace entonces que los átomos tengan evidentemente distintos tamaños y estén formando distintos elementos en la naturaleza, ¿listo? Básicamente, este sería el modelo atómico actual. ¿Cómo serían los átomos? Así, básicamente, porque pues claro, siempre queda la duda de, bueno, ¿y cómo son? Pero hoy en día ya hemos podido dar una explicación basándonos en los distintos modelos atómicos. Si Dalton no retoma las ideas de los griegos, pues no sabríamos cuánto tiempo más se hubiese demorado ese estudio, ¿cierto? El hecho de que se haya propuesto por Thomson las cargas dentro del átomo, pues súper importante. La organización o el descubrimiento de un núcleo atómico muchísimo más importante. Entonces, cada uno de los modelos tiene una importancia y una relevancia para lo que conocemos hoy en día como el concepto de átomo. ¿Listo? Y finalmente este. Los átomos son tan pequeños que no se
¿qué es un átomo? Desde siglos atrás la gente se preguntaba de qué estaba hecha la materia. Filósofos como Demócrito decía que la materia estaba formada de muchas partículas indivisibles a las que llamó átomos, ya que este nombre significa indivisible o indestructible. Tiempo después, Dalton, un científico británico, complementó la definición del átomo diciendo que los átomos del mismo elemento eran iguales en tamaño, en masa y en propiedades físicas. Y conforme fue avanzando el tiempo y gracias a las nuevas tecnologías, científicos descubrieron de qué estaba hecho el átomo y cómo se comportaba. Joseph Thomson descubrió los electrones, los cuales tienen carga negativa. Ernest Rutherford descubrió los protones, que estos tienen carga positiva. Chadwick descubrió los neutrones, con carga neutra. Y Bohr ayudó a comprender a cómo se mueven los electrones a través de los orbitales en el átomo. Y a pesar de que existen más modelos atómicos, estos mencionados nos ayudan a comprender de una manera general a un átomo. Pues bien, en la actualidad un átomo se define como la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química. Y aunque Dalton definió al átomo como una partícula pequeña e indivisible, gracias a los nuevos descubrimientos se encontró que el átomo a su vez está compuesto de partículas aún más pequeñas, llamadas partículas subatómicas, que son el electrón, el protón y el neutrón. Se sabe que el átomo cuenta con un núcleo donde ahí se encuentran los protones y los neutrones, y que alrededor del núcleo se encuentran los electrones girando sobre este, además de que los orbitales donde se mueven los electrones tienen diferentes niveles de energía. Teniendo como base que un átomo es la unidad más pequeña de un elemento, debemos de entender al elemento como un conjunto de átomos de la misma especie, y como ya sabemos, estos están ordenados en la tabla periódica. Esto lo menciono porque en ocasiones se confunde al átomo con un elemento químico. Volviendo a los átomos, la materia está compuesta de átomos que, de acuerdo a cómo se encuentren unidos, estos formarán diferentes tipos de materia. Los átomos se encuentran en todos lados, e inclusive en lo que no podemos ver, como el aire, ya que este está compuesto de elementos como oxígeno y nitrógeno, que a su vez estos elementos son un conjunto de átomos. Un dato curioso es que hace tiempo se decía que el átomo era una partícula indivisible, y después se comprobó que no, que habían partículas más pequeñas, que son el electrón, el neutrón y el protón. Pero gracias a los nuevos descubrimientos y a la tecnología con la que contamos, hoy se sabe que estas partículas subatómicas, hablando específicamente del protón y el neutrón, están hechas a su vez de un tipo de materia aún más pequeña llamada quarks. Estos quarks se agrupan para formar partículas subatómicas como los neutrones y los protones. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Listo, entonces miren, cositas importantes de nuevo, ¿cierto? La conformación y organización de los átomos. Entonces, un núcleo donde tenemos protones y neutrones. Partículas subatómicas que se originan a partir de la interacción de algo denominado quarks, ¿listo? Otras partículas subatómicas importantes, entonces los electrones que se encuentran hacia el exterior, ¿listo? Básicamente, los átomos de un mismo tipo forman elementos, ¿listo? Entonces los elementos son la unión de átomos iguales, de un mismo tipo. Entonces, el oxígeno o el elemento oxígeno está formado por átomos de oxígeno. Tiene la misma cantidad de protones, la misma cantidad de electrones, el mismo tamaño, ¿listo? Entonces podríamos hablar como de un nivel de organización. Entonces, lo más pequeñito serán las partículas subatómicas, protones, electrones, neutrones, en esa organización del átomo. Pero también ya sabemos que los protones están formados de quarks, que son cargas, básicamente. Entonces vendríamos en este nivel quarks, partículas subatómicas, átomos, posterior a esto, elementos, ¿listo? Y posterior a los elementos, pues ya llegaremos a hablar de compuestos, que serían la unión de distintos elementos, ¿listo? Entonces hasta ahí básicamente sería esa explicación. Entonces miren, dentro de 8 días no tenemos conexión, ¿listo? Porque pues es el proceso de Semana Santa, pero en 15 días nos vemos. Entonces pilas, tarea, ¿listo? Tarea, porque es del módulo.
Entonces vamos a resolver de la pregunta, acá, resolver, o van a resolver, por favor, ténganla en cuenta, porque la próxima clase vamos leyendo, vamos revisando sus respuestas. Entonces, resolver de la pregunta 9 a la 25, ¿listo? Son preguntas sobre explicaciones que hemos venido manejando en clase. Entonces, materia, estados de la materia, átomos, modelos atómicos, ¿listo? Entonces, son preguntas que evidentemente pueden resolver solitos. Y dentro de 15 días las revisamos, las corregimos y miramos entonces al final cuál es la respuesta correcta y demás, si les quedó bien o si hay que corregir. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, señora. Listo. Muy bien, entonces por favor hacen la tarea, resuelven de la pregunta 9 a la 25 y dentro de 15 días nos vemos. Bueno, que estén muy bien, que tengan excelente día. Gracias, profe. Luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día. Vale, igual a ustedes, gracias.